Bien, entonces, ¿qué quiere decir identificación de transitores? Si yo tengo un transitor y, bueno, acá está marcado, ¿no es cierto?, emisor, base, colector, pero si yo tuviera un transitor y no tengo ninguna referencia, puedo identificar, digamos, cuál es el emisor, la base, el colector, y también puedo saber si es NPN o PNP. Directamente, solamente con un tester, o sea, o un ómetro, poniéndolo en una escala de por 1000 o por 100, ¿qué es lo que hacemos? Primero, ponemos las dos puntas, digamos, y buscamos la resistencia más alta. ¿Se acuerdan que nosotros, si supongamos que este será la base, este sea el emisor y el colector, teníamos un diodo para un lado acá y otro diodo para el otro? Entonces, siempre que nosotros, por decir así, apoyemos el tester en las dos puntas, ¿no es cierto?, de emisor y colector, vamos a tener una resistencia muy, muy alta. Al tener una resistencia alta, nosotros sabemos que la tercera pata que no estamos conectando es la base con seguridad. O sea, esa es la manera de ubicar la base. Y después, para saber qué tipo de transitor es, directamente, una vez que ubicamos la base, ponemos el positivo en la base, acá, y fíjense, si el positivo, digamos, o sea, me da una resistencia baja, ¿no es cierto?, con respecto al número 1, quiere decir que yo tengo un transitor NPN, porque estoy teniendo, digamos, al poner el positivo acá y el negativo acá, estoy polarizando en forma directa tanto este diodo. Si hubiese tocado siempre el positivo acá y el negativo acá, el diodo de colector también. O sea, cuando yo encuentro poniendo el positivo en la base, cuando encuentro una resistencia baja, sé que estoy ante un transitor NPN. En el caso de un transitor PNP, fíjense, si yo tengo el positivo acá y ahora pongo el negativo, ¿no es cierto?, en el emisor, acá, como el diodo está polarizado en forma inversa, no va a haber circulación de corriente, por lo tanto me da una resistencia alta. Y lo mismo va a pasar con el diodo de colector. O sea, esa es la forma de identificarlo. Después, hoy en día los testers traen, digamos, o sea, también un medidor de ganancia para los transistores. Esto me permite a mí, después vamos a ver qué es lo que es la ganancia, pero esto me permite a mí decir que el transistor funciona perfectamente. O sea, traen unos zócalos donde dice acá HFE, esto es medición de ganancia del transistor, y yo tengo que poner las tres, acá ya tengo que conocer, digamos, cuál es el colector, la base y el emisor, y lo coloco en los tres agujeros estos, y me va a indicar automáticamente la ganancia. Si yo me equivoco, o sea, pongo el colector en lugar de acá, lo pongo en la otra punta o acá, esto no me va a indicar nada. O sea, esta es una forma también de ver cuáles son los pines del transitor. Y si el transitor es NPN, utilizo este zócalo. Esto hoy en día la mayoría de los testers lo traen. Después, una cosa que tenemos que tener en claro, es lo que yo hago bastante hincapié, es en las corrientes electrónicas y la corriente convencional. Acá tenemos dibujado, digamos, o sea, el flujo de corriente de electrones en esta imagen de la izquierda, ¿no es cierto? Lo vimos recién, o sea, si yo ponía el negativo acá, los electrones van a circular en este sentido, ¿no es cierto? Pero si la corriente es la convencional, ¿no es cierto?, la corriente acá de base va a ingresar a la base del transitor, ¿no es cierto?, y va a circular a través de este diodo, y la corriente entre el colector y el emisor va a venir por acá. Esto va a producir, digamos, una caída de tensión, tanto en este caso, entre colector y emisor, ¿no es cierto? Voy a tener una caída de tensión entre el colector y la base, y una entre la base, ¿no es cierto?, y el emisor.
Esta nosotros ya sabíamos, si es de silicio, esta caída de tensión es de 0,7 voltios. Cuando yo trabajo con un transistor de silicio, no necesito conocer la caída de tensión, digamos, entre base y emisor, porque sé que es 0,7. Es como mínimo para que funcione, tiene que tener esa tensión. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta es que la corriente de emisor, ¿no es cierto? Esta es una ley eléctrica, ¿no es cierto? Que la suma de las corrientes acá da la corriente total, la corriente de emisor es la corriente total, o sea, la cantidad de... Acá sí estamos viendo, digamos, o sea, que la corriente entra por acá y la corriente base aporta, digamos, el 1% y esta el 99% y esta es la corriente total. ¿Qué es la ganancia? Entonces, la ganancia es la relación entre la variación de la corriente de colector respecto a la variación de la corriente de base. O sea, en el transistor, una variación en la corriente de base me produce una variación en la corriente de colector muy grande. Puede ser de 50 veces hasta 300 veces, dependiendo del transistor. Y normalmente se le pone la letra beta, pero los americanos utilizan mucho esto HFE. Entonces hay que conocer las dos, pero es lo mismo, estamos hablando de la ganancia del transistor. Acá hay un ejemplo, ¿no es cierto? Si yo tengo una variación en la corriente de base de 0,08 miliamperes, ¿no es cierto? Esto, si queremos sacar la coma, tenemos que llevarlo a microamperes, serían 80 microamperes. Si yo tengo 80 microamperes de variación, ¿no es cierto? En la base voy a tener, y tengo una variación, eso me produce una variación de la corriente de colector de 8 miliamperes. Si yo divido esto, me da 100. Quiere decir que esto acá tengo una ganancia en este transistor de 100 veces. O sea, me amplifica la corriente 100 veces. ¿Cómo se conectan? Vamos a ver unas conexiones primero. Acá, fíjense, si yo conecto el transistor, volvemos a la parte electrónica, ¿no es cierto? Y abro acá el emisor, o sea, pongo un interruptor y abro acá el emisor, ¿cierto? Fíjense que acá lo que estoy haciendo es polarizar este diodo en forma inversa, ¿no es cierto? Este diodo acá le estoy aplicando acá el negativo acá y el positivo acá, y este diodo conduce, en este caso no conduce porque su conducción normal es hacia el otro lado, digamos, cuando yo pongo el positivo acá y el negativo acá. Pero se habla de que hay una pequeña corriente de fuga, ¿no es cierto?, que se le llama corriente de fuga de base colector. Esta es la corriente de fuga de base colector. Y sí, las hojas de características de los transistores traen, digamos, el valor de esta tensión. Esta tensión normalmente no puede ser en algunos transistores de mayor a 20 voltios, y los transistores que más soportan son 300 voltios. O sea, esto cuando uno hace un circuito, un diseño, tiene que tenerlo muy en cuenta, que la tensión inversa de base colector no puede superar el valor que me dé el fabricante. Y la otra es, si yo abro ahora, pongo el interruptor acá en la base y tengo esta conexión, digamos, esta es también una conexión inversa de colector-emisor. O sea, voy a tener como siempre una pequeña fuga de corriente y nada más. Esta también es una tensión que no hay que superar. Esta sería entonces la forma de polarizar un transistor, digamos, o sea, y acá están dibujadas, tengan en cuenta que están dibujadas las corrientes electrónicas, ¿no es cierto? Por eso la corriente circula en este sentido. La forma es poniendo el positivo, en este caso en este diodo acá, el positivo a la base, ¿no es cierto? Y el positivo al colector. Y el negativo va al emisor. Esta conexión se llama de emisor común, o sea, porque el emisor
es común a los dos circuitos. Nosotros en realidad estamos más acostumbrados, digamos, a utilizar la corriente convencional. Entonces la corriente convencional, esto acá, fíjense, esto sería tierra o chasis, ¿no es cierto? Pero esto estaría unido acá. Yo puedo trazar una línea acá directamente y es la unión. Si esto está unido a través del chasis, esto es una parte metálica que conduce, entonces estos tres puntos están unidos acá. Entonces tengo como dos mallas acá, o dos circuitos, digamos, el circuito de base, que circularía en este sentido, acá la corriente convencional, porque el diodo está polarizado acá en forma directa. Tengo una tensión de base, esta BB le llamamos a la tensión de base que aplicamos a la base, y tenemos una resistencia acá de base, esto siempre es para polarizar y dar el valor justo y que la corriente no se supere las corrientes nominales del transistor. Y en la parte del circuito de colector tengo lo mismo, exactamente lo mismo, ¿no es cierto? O sea, tengo una fuente de tensión continua, ya de mucho más valor, por lo general, y entonces voy a tener una circulación de corriente en este sentido, y esa corriente va a producir, digamos, una caída de tensión en esta resistencia, y va a haber una caída de tensión acá entre el colector y el emisor. Acá también, al circular esta corriente, digamos, en este sentido, va a producir una caída de tensión entre la base y el emisor. Y también voy a tener una caída de tensión entre la base y el colector. Entonces vamos a ver ahora un poco las características de los transitorios. En general los fabricantes dan estas curvas de características. Acá están dibujadas, digamos, esta sería la tensión del colector, o sea, de emisor-colector, y acá la corriente de colector en el eje de la SI. Y acá sobre cada línea tenemos la corriente de base. O sea, acá fíjense que la corriente de base es muy bajita, estamos hablando de 0,05 miliamperes, o sea que estamos hablando de 50 microamperes. O sea que con 50 microamperes, con esta corriente tan pequeña, yo voy a tener una corriente de colector, por ejemplo, si aplico 20 volt acá, fíjense 20 volt, voy a tener una corriente de colector de, pongámosle 12, acá tengo 20, acá tengo 10, así que pongámosle 12 miliamperes. Y si yo aumento la tensión de colector a 25 voltios, voy a tener un poquito más nomás, supongamos 13. O sea que esto prácticamente es constante, esto es lo que hay que sacar de acá como enseñanza, digamos. Pero si yo ahora aumento la corriente de base, la duplico, ¿no es cierto? Me voy a 10, fíjense que la corriente de colector también, o sea, prácticamente se duplica. Estoy hablando acá ahora, para 20 volt, estoy hablando de casi 30 miliamperes, ¿cierto? Y si la llevo a 15 miliamperes, 0,15 miliamperes, perdón, estoy hablando de más de 40. Esta es la forma en que se comporta el transistor. Simplificando estas curvas, ¿no es cierto? Estas curvas acá, fíjense, se llaman características de corriente de colector, ¿no es cierto? En función de la tensión de colector emisor para una corriente de base constante. Así las presentan los fabricantes. Y de acá nosotros sacamos que la corriente de colector dependerá casi exclusivamente de la corriente de base. O sea, la que hace variar acá la corriente en el transistor es la corriente de base. Esta es, digamos, o sea, la principal característica de las curvas de los transistores. Simplificándola la curva, acá, o sea, vemos que para una corriente de base cero, ¿no es cierto? Estamos en una zona en que el transistor no conduce, salvo una pequeña, unos nano amper, por decir así. Y por otro lado, si nosotros aumentamos la corriente de base ahora acá, llegamos, digamos, a una zona, digamos, o sea, en la cual se satura y comienza nuevamente la región activa.
¿Por qué se le llama región activa? Porque esta es la zona en que trabajan los amplificadores, porque acá no hay distorsión. Acá sí, porque acá no hay proporción y acá tampoco. Cuando yo llego, si yo llego a un punto en que paso la tensión de ruptura del transitor con la tensión de colector-emisor, por supuesto que conduce, pero ya teóricamente lo destruyo. Entonces, a esta zona se le llama de saturación y a esta zona se le llama de corte. Ahora lo vamos a ver específicamente. Bien, una forma de obtener la ganancia de corriente de un transitor es a través de la curva. Si yo le aplico una tensión, ¿no es cierto?, de funcionamiento acá de 20 voltios entre colector y emisor, fíjense, voy a tener, si en la base tengo una corriente de 0,10 miliamperes, en el colector voy a tener acá serían 30, acá voy a tener un poquitito menos, 28, por ejemplo. Y si ahora subo la corriente de base a 0,15, ¿no es cierto? Voy a tener un poco más de 40 miliamperes. Entonces la variación de la corriente de colector es esta, de 43 acá, perdón, de 28 a 43. Y la variación de la corriente de base, ¿no es cierto?, es de 0,10 a 0,15. Entonces, si yo esto lo pongo, digamos, acá en la definición de ganancia, voy a tener que la ganancia es de 300. Acá sacando las cuentas, me da una ganancia de 300. Una cosa que influye, digamos, en los transitores es la temperatura ambiente. O sea, la temperatura que yo no puedo superar es la de la unión del colector. O sea, esa viene en las especificaciones de los transitores como TJ máxima. O sea, esta temperatura hace que, digamos, o sea, una vez que se supera, se puede destruir el transitor. Por ejemplo, para un transitor de estas especificaciones, el BC107, esa temperatura son 175 grados. Y yo tengo que cuidar el transitor que no supere esos 175 grados en este caso. Esto siempre me lo especifica el transitor. Otro uso del transitor, ya no como amplificador lo usábamos en esta zona, en la zona plana, es como un interruptor de estado sólido. Pero fíjense cómo lo trabajamos, digamos, o sea, directamente acá cuando la tensión la corriente de base es cero, ¿no es cierto? Yo voy a tener, digamos, o sea, un punto en que la corriente de colector es cero. Y si ahora me voy al otro extremo, digamos, o sea, aumento la corriente de base, lo saturo el transitor, ¿no es cierto? Voy a tener un momento en que la tensión de colector emisor es cero, y estoy en la zona, digamos, esta es la zona de conducción plena y esta es la zona de corte. Ahora lo vamos a ver en detalle. O sea, fíjense, si yo hiciera un puente acá entre el emisor y la base, directamente ahora la base acá tengo tensión cero. Por lo tanto, no polarizo, no tengo los 0,7 voltios necesarios para polarizar este diodo. Por lo tanto, esto funcionaría como si fuera un circuito abierto acá, como si tuviera un interruptor abierto directamente. Entonces, la tensión que yo estoy aplicando acá, digamos, véanlo acá eléctricamente, la tensión como no hay circulación de corriente, la tensión que yo aplico acá es igual a la tensión de salida, o sea, acá está en esta ecuación. Y fíjense, esta sería la tensión de colector emisor, que en este momento me estaría dando lo que le llamamos un 1. Tengo una tensión plena acá. ¿Por qué? Porque este circuito está abierto. ¿Por qué? Porque no tengo polarizada la base. O sea, cuando yo no polarizo la base, digamos, tengo un circuito abierto. Y en el caso contrario, si yo ahora la tensión de continua de colector la aplico acá, o sea, tengo la máxima polarización acá, por lo tanto la corriente que va a circular por acá va a ser máxima y va a ser similar, digamos, similar
a como si yo tuviera un circuito cerrado, acá una llave, un interruptor cerrado. O sea que la tensión de salida acá, digamos, va a ser igual a cero, porque esto, digamos, los 0 voltios que tengo acá los tengo acá. ¿Eh? Entonces, esto equivale a un cero. Esto es muy importante porque esto, el descubrimiento de esto hizo, digamos, que nosotros hoy en día podíamos hablar de la electrónica digital, o sea, conduce o no conduce.